¿Qué tal, Paco? Muy buenos días a todo el auditorio, a las órdenes. Bueno, desde luego es muy gratificante el saber que vamos en ese camino genuino de la transformación de nuestro país, un reto que sabíamos que iba a ser complejo, pero teníamos claridad de que necesitamos la suma de todas y de todos, así es que eso siempre va a ser algo que te gratifica, que te hace sentir inspirado o inspirada para no soltar este proceso de transformación. Me parece que se han logrado atender los principales compromisos de la campaña, pero sobre todo de una agenda de proyecto de nación y que tenía que ver básicamente con el combate frontal a la corrupción, que ese fue, yo creo que una de las principales motivaciones que nos dio a todo el país para buscar este cambio, el reconocerlo como el cáncer que se incrustó en nuestro país y que nos hizo más pobres y más desiguales, y me parece que hoy estamos en esa misma consigna, en esa lucha y alcanzando logros muy importantes como resultados para la ciudadanía. La construcción de la paz, donde sabíamos que también teníamos que involucrarnos todas y todos, y que a nivel nacional la estrategia está dando resultados, y me corresponde decirlos que en la capital se están logrando con esta coordinación y que son mucho mejores comparados con nosotros mismos en el primer año y también ya comparados con las administraciones anteriores, y eso era un reto importante. Y las acciones de justicia social, que al final es la estrategia, el atender las tareas de bienestar, que digamos serían los tres principales ejes por los que la ciudadanía confió en nosotros y que hoy estamos cumpliendo. Bueno, no cambiaríamos la estrategia, a eso le apostamos, no cambiaría las decisiones que hemos tomado. Sí reconozco que en el camino nos han tocado o se han cometido fallas técnicas, pero esas fallas también eran necesarias. Sin esos errores no sabes dónde se tiene que fortalecer o corregir, pero a todas les hemos dado la cara y las hemos mostrado, y también hemos mostrado cómo se subsanan. No como en el pasado, que se terminaban maquillando y entonces seguía creciendo el problema. Hoy se identifican, se reconocen, tenemos acompañamiento de diferentes observadores, de procesos de auditorías preventivas, que justamente esa es su función, apostarle, abonarle a la legalidad, a la transparencia y a identificar qué se puede ir haciendo. Así es que me parece que continuaríamos en esa misma línea, poniendo en todo momento a la persona, a los ciudadanos, a las ciudadanas en el centro de la toma de decisiones. Mira, hay fallas técnicas que son propias del ejercicio, ¿no? El decir tendríamos que haber informado tal o cual o de tal manera. Nosotros lo hemos hecho con un estilo propio, como lo sabes. A lo mejor en lugar de enfocarnos en que fuera mucho uso de la tecnología, tuvimos que haber hecho ejercicios un poco más compatibles con otras dinámicas. A lo mejor tuvimos que haber reforzado antes la implementación de cierta tecnología en todo el municipio. Digamos que en esa dinámica, ¿no? Que son tareas del día a día, que son las formas en las que se tenían que ir atendiendo. A lo mejor en lugar de atender tal programa a las colonias de alta y muy alta marginación, tuvimos que haber aplicado de alta, muy alta marginación y a todos lo que lo requieran, es decir, ir ampliando esos aspectos. A eso me refiero con posibles reconocimientos de áreas de oportunidad que te permiten ser todavía más efectivo quizás, o que te permitan ampliar más la inversión o ese beneficio que le logras dar a la ciudadanía de diferentes programas, ¿no? O el enfoque que trae diferente programa. Pero en términos generales me parece que vamos avanzando. Se nos ha calificado de gastar lento. Yo quiero decirle a la ciudadanía que todo el gasto, si bien ha sido lento, que lo reconocemos ante la crítica, ha sido muy responsable, porque hoy sabe la ciudadanía que tenemos recursos propios, que fortalecimos nuestras finanzas municipales, que empezamos desde el inicio de la administración a saldar la deuda histórica que nos heredaron. Hace más de 10 años alguna administración se endeudó, no pagó, nos fueron comiendo los intereses, y esa estrategia de una política de austeridad, de combate a la corrupción,
que hoy podemos comprobar que cuando combates la corrupción te permite hacer más con menos, nos está permitiendo tener esas finanzas sanas, hacerle frente a la pandemia sin detener la reactivación económica, invirtiendo en infraestructura social, y que es la misma estrategia que vamos a seguir aplicando para el siguiente año. Me parece que uno de los principales es la estrategia de seguridad. Este era el principal mandato que nos dio la ciudadanía. El presidente implementó una estrategia de coordinación territorial, de seguridad ciudadana y construcción de la paz, y era muy claro: limpiar al interior las dependencias de malas prácticas que se habían incrustado desde el pasado, fortalecer a los elementos, capacitarlos, dotarlos de equipo adecuado, de herramientas de trabajo, y logramos adquirir tecnología, radiocomunicación, nuevas patrullas, grúas que también están complementando estas estrategias, una ambulancia que además brindan el servicio a la ciudadanía. El servicio de grúas es gratuito, como lo hemos manejado durante todo este año y va a ser así hasta terminar este 2020. Logramos también en este fortalecimiento mejorar las condiciones laborales de nuestros equipos, ganar unas certificaciones, que también eso era algo muy importante, es decir, que no nosotros nos evaluáramos, sino que nos evaluaran otros organismos para ver si realmente estábamos alcanzando esas metas. Y al final se cierra la estrategia con la instalación de comités de vecinas y de vecinos construyendo la paz, y eso es algo que le quiero agradecer mucho al auditorio. ¿Sabes por qué? A la ciudadanía, porque si no tuvieran confianza no se suman a la estrategia participativa, y hoy han refrendado esa confianza, y por supuesto de mi parte ha sido de igual manera. Tenemos hoy la policía mejor pagada de todo el estado, de las mejores evaluadas a nivel nacional. Estamos por arriba del primer lugar estatal en cumplimiento de controles de confianza, con el 99.8% de nuestros elementos, que eso era algo muy importante. Todas estas son cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional. Y esta estrategia de vectorización que implementamos nos permitió, comparados contra nosotros mismos, tener una reducción de la incidencia delictiva en más del 40%. Y comparado con la administración pasada, también tuvimos una mayor eficiencia en esa reducción de la incidencia delictiva. Hoy tenemos el 96% declaradas de legales nuestras detenciones, es decir, combatimos este fenómeno que venía de años atrás de la puerta giratoria. Hoy son calificadas por la autoridad jurisdiccional de legales, y eso permite que entonces las siguientes instancias hagan bien su trabajo. Sí, por supuesto, me parece que hemos rebasado en muchos de los sentidos cuando entras al ejercicio, cuando ves todo el potencial que tenemos además como sociedad, te permite incluso ampliar. Nosotros íbamos con el tema de la construcción de la paz pensando que era o que se trataba solamente de tener más y mejores policías y la suma de la participación de la ciudadanía. Cuando entras y te das cuenta que además se instala una Guardia Nacional, que además hay una Sedena, que además hay unas mesas de coordinación, que hay que reforzar en materia de la Puerta Violeta, de la justicia cívica, que son tareas que también hemos alcanzado, entonces amplía todavía. Es decir, nuestra propia meta la estamos superando en muchos de los aspectos, y eso es parte de rendirle cuentas a la ciudadanía, de darle cuentas claras. Mira, los del ejercicio de la administración, que son parte del trabajo del día a día, de esa política anquilosada que se resiste, o de los críticos que perdieron sus privilegios en esta administración, lo entiendo. Por supuesto no lo acepto, porque ninguna forma de violencia puede aceptarse, ninguna práctica que mienta puede permitirse. A esta administración se le va a recordar de muchas maneras, pero no de corrupta. Hoy hemos elevado nuestro estándar en materia de transparencia, con datos en la mano. Con datos puedo debatir y contrastar y decir si es cierto lo que se están diciendo. Eso no podían hacer los de antes. Eso no puede. ¿Rudeza innecesaria en tu contra? Me parece que en muchos de los casos, y sobre todo quienes tienen intereses políticos, sí lo hacen. Eso, por supuesto, no es sano ni para mí ni para ninguna persona.
Eso es lo que rechazó la sociedad, ese tipo de prácticas, esa vieja política que buscaba ver a quién le causa daño para ver si con eso brilla, es de la que nos hartamos como ciudadanos. ¿Tú prefieres a una gente que diga para qué y demuestre para qué es útil, para qué sirve en su sociedad? Y eso es lo que me parece que les ha faltado a quienes hoy son detractores. Pues yo reconozco que en este proyecto de regeneración se le abrió la puerta a muchas personas, en todas se confió en su buena voluntad, en su compromiso a favor de la gente. No todos desafortunadamente lo cumplieron, sobre todo los que vienen de otra militancia política. Ahí en los compañeros que mencionas, pues son expanistas, expriistas, y se les dio la oportunidad. No le fallan a la presidenta, le fallan al pueblo, traicionan al pueblo y traicionan al movimiento, porque ellos llegaron ahí por un movimiento colectivo, por un movimiento que buscaba la transformación. Y cuando traicionas eso, te traicionas a ti, traicionas todo. Bueno, mis sueños de ver a México florecer van a continuar, por supuesto, de hacer lo propio por mi ciudad, también van a continuar. Estoy concentrada como desde el inicio que asumí este encargo, con toda mi energía, con toda mi actitud para hacer las cosas bien. No vine. Es un buen discurso, Presidenta, en términos de política real. ¿Quieres reelegirte? Mire, ese es un derecho ganado, ya lo hemos comentado, pero no depende solamente de decidirlo o no, de una estrategia de partido, de una definición de partidos políticos. Habrá que esperar esos tiempos, pero al final, ¿de qué va a depender? En que la transformación no se detenga, por supuesto. Tú sí quieres, tú te anotas. Es un derecho ganado. Todos los presidentes municipales de todo nuestro país, los diputados federales, hoy por Constitución, por la Constitución y la modificación que hizo la Constitución, tenemos ese derecho. Que lo ideal, como también lo he mencionado, es que en algún momento se ajusten todos los calendarios, tanto del gobierno municipal, estatal y federal al mismo periodo, porque eso te permita optimizar los recursos. ¿Gabriel Biestro sería un buen presidente municipal? No lo sé. ¿Alejandro Armenta es aliado o es oposición? Pues es compañero del proyecto. ¿José Juan Espinosa y Nancy de la Sierra suman o restan? Todos ellos son compañeros que le sumaron a un proyecto de transformación. En esencia sigo siendo la misma, diferente en muchos aspectos porque he adquirido mucho conocimiento, un aprendizaje, una enseñanza. Me siento incluso con mayores fortalezas que se fueron desarrollando por la misma dinámica, pero en esencia sigo siendo la misma persona, sigo conservando la alegría y sobre todo esa pasión por hacer que las cosas cambien y por defender los derechos de las mujeres. Muchas gracias a ti, Paco. Gracias, hasta luego.